Hola mis queridos estudiantes. Hoy vamos a trabajar lo que son los tiempos verbales y vamos a dar inicio con lo que es el presente simple. El presente simple lo utilizamos para realizar oraciones en tiempo presente. ¿Ok? Hay dos maneras de formar lo que es el presente simple. Una con lo que es el sujeto, con el verbo to be, am, is o are, más el complemento. Algunos ejemplos generales para luego poder hacer oraciones relacionándolos a nuestra especialidad, en este caso el estudio jurídico o la educación. The students are in the sport class. The students es el sujeto. Are es el verbo to be que trabaja con the students. In the sport class es el complemento. The English teacher is in the high school. The English teacher es el sujeto. Is es el verbo to be. In the high school es el complemento. Santiago is in Chile. Igualmente, Santiago es el sujeto, el verbo to be is y el complemento in Chile. I am English teacher. I el sujeto, am el verbo to be, English teacher el complemento. Y así sucesivamente vamos realizando oraciones en este tiempo presente simple con el verbo to be. Tenemos lo que son las yes y no question con el verbo to be. Primero se coloca el verbo to be, luego el sujeto y luego el complemento. Por ejemplo, are the students in the sport class? Hay dos maneras de responder. Una que es afirmativa larga o puede ser afirmativa corta. Por ejemplo, yes, they are in the sport class. Si ustedes le preguntan con el plural, ustedes deben responder con el plural. ¿Ok? Pueden responder también de manera corta. Por ejemplo, yes, they are. Punto. Seguimos. Is the English teacher in the high school? No, she isn't in the high school. También podemos responder de manera negativa, larga y de manera negativa, corta. La manera negativa corta sería no, she isn't. Punto. Is Santiago in Chile? Yes, he is in Chile. Am I English teacher? Entonces, ustedes cuando les pregunten con I, ustedes deben responder con you. Yes, you are English teacher. Ahora, si yo les digo, are you English teacher? Ustedes responden, no, I am not English teacher. ¿Ok? Si les pregunto con you, ustedes responden con I. Y si les pregunto con I, ustedes responden con you. También tenemos otra forma de hacer oraciones en presente simple, que es con lo que nosotros llamamos el verbo principal. ¿Cuáles son los verbos principales? Caminar, cantar, bailar, correr, escribir, escuchar, leer, beber, saltar. ¿Ok? Hay muchos verbos con los que nosotros podemos trabajar en el presente simple. Sin embargo, tenemos que estudiar lo que son las reglas gramaticales para las terceras personas en el presente simple. Eso se los voy a dejar de actividad para cada uno. ¿Cómo formamos las oraciones? Si son terceras personas, en este caso she, he e it, debemos aplicar la regla gramatical. Si el verbo termina con o, se le debe agregar es. Por ejemplo, Santiago goes to the gym. Si el verbo termina en ch, se le debe agregar es. Por ejemplo, Milagros teach English. Si el verbo termina en consonante, se le puede agregar solo la s. Por ejemplo, Víctor played soccer. ¿Okay? Si el verbo termina en una vocal, se le agrega la s. Por ejemplo, Maciel writes the article. Y cuando es el plural ya no se aplica la regla gramatical. Por ejemplo, they play volleyball with their friends. También nosotros hacemos preguntas con lo que es el auxiliar do y el auxiliar das. El auxiliar das se trabaja con las terceras personas del singular y el do con el resto de personas, por ejemplo, I, you, we, they. Podemos responder de manera corta o de manera larga.
afirmativo o negativo. Si es negativo, por ejemplo, esta oración que yo tengo aquí, esta pregunta que tengo aquí en la segunda parte, ahí hay un error. ¿Por qué hay un error? Porque si yo digo, does Milagros teach English? Si yo voy a responder negativo, debo colocar la doble negación. Por ejemplo, no, she doesn't teach English. Y ahí no aplico la regla gramatical, eliminaría la ES y coloco el auxiliar does con la doble negación. ¿Ok? Si es afirmativo, como en la primera pregunta, does she go to the gym? Es correcto. Aquí tenemos algunas preguntas de manera general que van a ir respondiendo por sus grupos. Por ejemplo, where is Santiago? Who does play soccer with you? What do you study today? Where do you study? When does she eat hot dog? Ustedes aquí pueden también realizar preguntas relacionadas a su especialidad. Para ello es importante que cada grupo tenga su glosario de términos. ¿Okay? ¿Qué son las W questions? Las W questions son las preguntas con las que nosotros podemos decir cuándo, qué, cuál, dónde, quién. ¿Okay? En este caso sería where, who, what, where, when, how, cómo. ¿Okay? Son algunas de las W questions con las que nosotros regularmente trabajamos. Ahora bien, seguimos con lo que es el pasado simple. El pasado simple es o se forma de la misma manera que el presente simple, con la diferencia de que el verbo to be debe ir en pasado. ¿Cuál es el verbo to be en pasado? Was o were. ¿Con quién trabaja was? Was trabaja con las terceras personas. She, he e it. Y were trabaja con el resto de personas. Por ejemplo, I, you, they y we. Tenemos unas oraciones de ejemplo. Por ejemplo, aquí dice, Santiago was in his English class. Milagros was in her house. They were in the gym. Y también hacemos preguntas, pero las preguntas se van a hacer con el verbo to be, de ser el caso, o con el auxiliar did. Si la hago con el verbo to be, debo recordar que was trabaja con las terceras personas, she, he e it. Pero si trabajo con el auxiliar did, el did trabaja con todas las personas. Por ejemplo, did he work in the school? Si lo voy a responder afirmativo, yo respondo yes, he did. Si lo voy a responder negativo de manera corta, yo digo no, he didn't. Pero si yo quiero responder afirmativo largo, yo digo yeah, he worked in the school. Ese worked debo colocarlo en pasado porque estoy respondiendo de manera negativa, estoy respondiendo de manera afirmativa larga. Es decir, que ya no utilizaría el auxiliar y por tanto debo colocar el verbo en tiempo pasado. Aquí tenemos otras oraciones donde están algunos ejemplos, voy a decir solo algunas. Por ejemplo, Milagros bought a new dictionary. ¿Quién es Milagros? El sujeto. ¿Quién es bought? El verbo en pasado. A new dictionary, el complemento. También nosotros utilizamos lo que son adverbios de tiempo que me indican pasado. Por ejemplo, they ate spaghetti for the lunch yesterday. Yesterday es el adverbio de tiempo que me está indicando pasado. They es el sujeto y ate es el verbo. Spaghetti for the lunch es el complemento. Y así sucesivamente vamos a ir realizando el resto de oraciones. ¿Esto para qué nos va a servir? Nos va a servir para realizar oraciones en pasado simple relacionadas con nuestra especialidad, bien sea estudio jurídico, derecho o gestión ambiental. Las preguntas. Tenemos unas preguntas que ustedes van a responder, bien sea por grupos o de manera individual, como ustedes seleccionen. En este caso sería, was Santiago in his English class? His es su, de él. Un adjetivo posesivo. También debemos revisar qué son los adjetivos posesivos y cuáles son los adjetivos posesivos. Eso deben tenerlo cada uno de ustedes en sus cuadernos de apuntes.
Was Milagros in the university? Were May, Santiago and Milagros in the restaurant? Esta se las respondo, yo les digo, yes, they were in the restaurant. Otro ejemplo serían las preguntas con did. El did para todas las personas, ¿ok? Por ejemplo, did Santiago play volleyball? El did sustituye lo que es la regla gramatical. Did they eat pizza? Yes, they ate pizza. Did Milagros en Santiago study English? Yes, they studied English. Si el verbo es, o si ustedes responden de manera negativa, el auxiliar sustituye el verbo en pasado. Si ustedes responden afirmativo, el verbo debe ir en pasado. Por ejemplo, la última, donde dice, yes, she studied English. Aquí tenemos otras preguntas que les voy a dejar para que cada uno responda por grupos, donde dice, where did they wash? What did you do? What did she say? Who did you call? Se las van a responder cada uno. También tenemos otras W question, aquí se me corrió una letra, donde dice, where did you play soccer? Who did prepare the lunch? When did you go to the party? Y aquí esta última yo se las respondo, donde digo, I went to the party the last month. Esta, ¿cuándo iremos a la fiesta? ¿Cuándo fuiste a la fiesta? Y tú vas a responder, yo fui a la fiesta el mes pasado. Y aquí les dejo algunos ejercicios que deben realizar por grupos, dependiendo a lo que comprendieron de la clase o a lo que se explicó de la clase. ¿Okay? Este primer ejercicio van a usar el verbo to be para completar las oraciones. ¿Qué van a colocar? Por ejemplo, la primera, Lucía. Lucía, ¿con quién trabaja? Con el verbo to be is. Entonces la pregunta sería, ¿is Lucía a nurse? Yes, she is. Pero si es negativa, entonces yo digo, ¿we con quién trabaja? Con are we a student? No, we aren't, la doble negación, ¿ok? Y así sucesivamente el resto de preguntas. Aquí también les dejo unas preguntas para que respondan y se las voy a leer rápidamente. Is Santiago from Venezuela? Where are you from? Do you like pizza? Does Santiago speak in English? Where do you study? When is she class? Where is she mother? Seguimos respondiendo preguntas donde dice, does Joneira eat cereal for the breakfast? Did they speak English? Does the teacher live in Bogotá? Do Santiago and his friend go to the school at 7 o'clock? Did they play soccer in the park yesterday? Did you wash your shoes? Tenemos otras preguntas donde ustedes van a seguir respondiendo. Y dice, what did you write yesterday? Where did you do yesterday? What did you watch on TV yesterday? What did you eat last night? Where did you go last vacation? Y para finalizar, les voy a dejar un listado de verbos regulares en presente y en pasado, los que nos van a ayudar para nosotros ir realizando oraciones. Sin embargo, es necesario que ustedes puedan agregar a este listado de verbos todos los que ustedes consideren necesarios para su aprendizaje. De igual manera, les dejo lo que son los verbos irregulares, que son aquellos verbos que cambian su raíz en el tiempo pasado. Y al igual que el primero, ustedes deben realizar o agregar los verbos que ustedes consideren necesarios para el desarrollo de nuestras clases. Muchachos, cualquier duda, cualquier inquietud, lo iremos trabajando por cada uno de los grupos de trabajo o por el grupo general de WhatsApp que tenemos en este periodo académico. Muchas gracias, estamos en contacto y un fuerte abrazo para todos.